tal? Muy buenas noches, bienvenido al telediario del 24 News. Vamos con los principales titulares de la edición. El ex asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton no descarta que Trump revise su postura sobre la cuestión saharaui y subraya que el intento de catalogar al Polisario como grupo terrorista está condenado al fracaso. Decenas de mártires en las masacres de la ocupación israelí contra la población hambrienta y desplazada en Gaza, en el momento en que una nueva ronda de negociaciones de alto el fuego se celebran en Doha. El jefe de la diplomacia argelina Ahmed Attaf llega a Singapur para una visita oficial destinada a reforzar las relaciones de cooperación y asociación entre ambos países. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Arrancamos la edición de esta noche con las nuevas declaraciones de John Bolton sobre el Sahara Occidental ocupado. El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó que el mandatario estadounidense Donald Trump podría reconsiderar su postura sobre este territorio durante su segundo mandato, ello en una entrevista con el diario digital español El Independiente. ¿Y ahora Trump podría cambiar esa decisión tomada durante su primer mandato? Claro que podría si quisiera. Me sorprendió que la administración Biden no cambiara la política cuando llegó. Y sigo pensando que Estados Unidos puede decir, mira, lo que estamos reconociendo es la posesión marroquí de facto, pero seguimos pensando que debería haber un referéndum. Ese es el punto clave. Si se celebra un referéndum, se puede resolver la cuestión de un modo u otro. Bolton se mostró muy crítico con la actitud de Marruecos respecto al referéndum pendiente en el Sahara Occidental, lamentando que Rabat haya logrado una ocupación efectiva de gran parte del territorio saharaui. Es sorprendente que Marruecos haya estado dando largas al referéndum durante 25 años. Hubiera sido un referéndum fácil de hacer. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la base era el censo español de 1975. Eran entre 75.000 y 80.000 personas. No era un gran trabajo, pero han pasado 25 años y Marruecos ha tomado posesión efectiva de la mayor parte del Sahara Occidental. Sobre la posición actual de España respecto al Sahara Occidental, John Bolton fue también crítico con la posición del gobierno de Pedro Sánchez, subrayando que no ayuda. Entiendo que considera que la actual posición del gobierno español no ayuda. La de este gobierno actual no ayuda. Todos se comprometieron a un referéndum y los marroquíes se echaron atrás. Las víctimas son los saharauis que siguen viviendo en estos campos de refugiados en Tinduf ahora, 25 años después de que dijéramos que conseguiríamos un referéndum, probablemente 50 años desde la descolonización cuando España se retiró. Es realmente absurdo. Y a referirse a las campañas de desinformación promovidas por el Makhzen y algunos de sus aliados para empañar la imagen del Frente Polisario, asociándolo al terrorismo, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, calificó de pura propaganda el intento del Congreso estadounidense de designar al Polisario como grupo terrorista. En el Congreso estadounidense se está tratando de designar como grupo terrorista al Polisario. No creo que se apruebe. Es un error. Aunque se aprobará en la Cámara, no se aprobaría en el Senado. Se basa en fabricaciones de que de alguna manera el Polisario se había alineado con Irán, Hezbollah y Hamas, lo que es completamente falso. Hay organizaciones no gubernamentales estadounidenses que trabajan en los campos de refugiados, se ocupan de la educación y algunas de ellas son grupos religiosos, pero realizan labores laicas, sanitarias y educativas. Verían en un abrir y cerrar de ojos si hubiera alguna influencia iraní en los campos, o de Hezbollah o de cualquier otro tipo. Simplemente no hay base para esto. Es pura propaganda. Siempre en el mismo contexto, desde Madrid nos acompaña el analista político Taleb Ali-Salem para hablarnos de los detalles de la reciente entrevista publicada por el periódico español El Independiente al ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en la que abordó la cuestión del Sahara Occidental ocupado. Señor Taleb Ali-Salem, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes de nuevo.
Señor Taleb Ali-Salem, ¿cuál es la importancia o el alcance, digamos, político de los comentarios de Bolton? Bueno, yo creo que son unas declaraciones de máxima relevancia porque no estamos hablando de un periodista, no estamos hablando de un político de segundo grado, de segunda fila, sino estamos hablando de una personalidad de máxima relevancia y de máxima importancia, no solo dentro de lo que es la estructura política de lo que es Estados Unidos, ya que John Bolton fue el embajador durante el gobierno de George Bush padre, el embajador de Estados Unidos en la ONU, más tarde pasó a ser asesor de seguridad y demás, sino también por la influencia que esta personalidad tiene dentro de lo que es la política exterior de Estados Unidos. El hecho de que vuelva a remarcar que el referéndum es la única solución para la cuestión del Sáhara Occidental, creo que es una declaración de máxima importancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y para usted, a través de estas declaraciones, el ex asesor de Trump expresó su opinión o bien una posibilidad diplomática. Bueno, yo creo que no expresó una opinión y tampoco habló directamente de una posibilidad diplomática. Creo que lo que estaba haciendo es un análisis objetivo, geopolítico, geoestratégico de la realidad de la cuestión del Sáhara Occidental y sus respuestas fueron muy claras. Y es que no hay ninguna posibilidad de solución para esta cuestión que no sea un referéndum de independencia donde el pueblo saharaui pueda elegir su destino y su futuro. Esto manda un claro mensaje tanto a Marruecos como a los aliados de Marruecos que están intentando promover otro tipo de soluciones como la autonomía y demás, y creo que una personalidad con la experiencia y el peso de Bolton que haga una declaración de esta envergadura, creo que es un mensaje analítico, geopolítico y geoestratégico muy claro, que deja claro que la única solución es el referéndum en el Sáhara Occidental. ¿Cree usted que sus declaraciones pueden tener repercusiones reales en el debate político dentro de Estados Unidos respecto al Sáhara Occidental? Bueno, en Estados Unidos es muy conocido que las decisiones y la política de Estado no se centra solo en una persona, en la Casa Blanca, en el gobierno o en el Pentágono, sino que es una política que sigue un poco los consejeros y sobre todo las personas experimentadas, especialmente en lo que se refiere a política exterior. John Bolton, como he mencionado antes, es una personalidad con muchísima experiencia y con muchísimo peso dentro del gobierno y dentro del Deep State, del Estado profundo de Estados Unidos y también dentro del Partido Republicano, por lo cual creo que sus opiniones o sus declaraciones no solo deben ser tomadas como opiniones, sino que también son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones y sobre todo decisiones cruciales que puedan marcar la política a largo plazo. Y hablando precisamente del debate en Estados Unidos, se está tratando de designar como grupo terrorista al Polisario. ¿Cree usted que esto se aprobará? ¿Qué cambio hay en la postura estadounidense? Bueno, yo creo que esto no tiene ningún tipo de recorrido. Yo creo que Marruecos ha seguido siempre una estrategia muy clara en los primeros años de fundación del Frente Polisario y en la Guerra Fría, donde lo que estaba demonizado internacionalmente era la Unión Soviética. Marruecos decía que el Frente Polisario era una creación de la Unión Soviética. Más tarde pasó, después del 11 de septiembre, a ser demonizado, a ser señalado de forma directa el terrorismo yihadista, y Marruecos pasó a acusar al Frente Polisario de ser terrorista yihadistas. Más tarde se demonizó a Irán, Marruecos pasó a decir que el Polisario es una creación de Irán y ahora intenta también a través de su aparato propagandístico señalar al Polisario como terrorista, pero esto se limita únicamente a la propaganda y a los medios de comunicación y a los lobbies de Marruecos. Por supuesto que ni Estados Unidos, ni sus servicios de inteligencia, ni su Congreso, ni su gobierno tienen ningún tipo de pruebas reales y tangibles que puedan apoyar esta postura, por lo cual, por supuesto, creo que esta posición nunca va a llegar a materializarse en algo firme o algo oficial, simplemente se quedará en propaganda marroquí. Como le decía, señor Taleb Ali-Salem, si cambio hay en la postura estadounidense, ¿qué podría significar este cambio para el proceso de resolución de conflictos de la ONU? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante porque las declaraciones de Bolton mandan dos mensajes. Yo creo que mandan un mensaje muy claro a Estados Unidos y a las Naciones Unidas de que la única solución
es el referéndum para la cuestión del Sáhara Occidental, y también mandan un mensaje claro para nosotros, para los saharauis, para el Frente Polisario, de que lamentablemente la política o las decisiones o los apoyos políticos de hoy no se basan en la legalidad internacional que le da al pueblo saharaui la razón, sino que se basan en los intereses. Por eso también Bolton plantea la cuestión de que Trump podría cambiar de posición, podría apoyar el referéndum si encuentra un incentivo. Y yo creo que ese es un mensaje muy claro para el liderazgo saharaui, para el gobierno saharaui y para el Frente Polisario. Y también se manda otro mensaje a la ONU, como digo, que la única solución viable y definitiva que traiga la paz a toda la región es un referéndum. Como última pregunta, señor Taleb Ali-Salem, Bolton también fue muy crítico respecto a la postura del gobierno español sobre el Sáhara Occidental. ¿Cómo interpreta usted ese señalamiento? Bueno, yo creo que las declaraciones de las declaraciones de Bolton sobre la postura del gobierno de Pedro Sánchez se suman a las críticas internacionales que ha recibido el gobierno de Pedro Sánchez, porque recordemos que España no juega un papel secundario en la cuestión del Sáhara Occidental, sino que España tiene una responsabilidad política, moral y también jurídica para la descolonización del Sáhara Occidental, por lo cual cuando Pedro Sánchez apoya una ocupación ilegal, está incumpliendo la legalidad internacional, está incumpliendo los deseos del pueblo saharaui, pero también está pisoteando esa responsabilidad legítima y legal e histórica que tiene España, por lo cual yo creo que Bolton aquí ha estado muy acertado en señalar al gobierno español como principal responsable y como una persona o como un gobierno que pone la piedra en el camino de lucha del pueblo saharaui, siempre en esa alianza entre Pedro Sánchez, el Partido Socialista, con Marruecos, que a día de hoy nadie termina de entender porque viola la legalidad internacional y viola la responsabilidad histórica y jurídica que tiene España con el Sáhara Occidental. Señor Taleb Ali-Salem, gracias por haber estado con nosotros desde Madrid y gracias por sus aclaraciones y sus comentarios respecto a ese tema. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. En otro orden de ideas, el Observatorio Saharaui para la Vigilancia de los Recursos Naturales instó este sábado a la ONU a iniciar una investigación formal sobre la implicación de la empresa sionista NewMed Energy en actividades ilegales de exploración petrolera en las aguas territoriales del Sáhara Occidental ocupado. La denuncia se produce tras la publicación de un informe de la relatora onusiana sobre derechos humanos en Palestina ocupada, Francesca Albanese, quien reveló que Rabat habría otorgado una licencia irregular a NewMed Energy, filial del grupo sionista Delek, para llevar a cabo prospecciones frente a las costas saharauíes, según indicó la agencia de noticias saharaui. El observatorio llama a la ONU y en particular al Consejo de Derechos Humanos a que se inicie una investigación formal sobre las actividades de la empresa NewMed Energy y de todas las compañías implicadas en la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental y que se exijan responsabilidades a todas las partes implicadas en estas violaciones. Asimismo, advierte a todos los actores económicos, incluidos estados y empresas multinacionales, sobre los riesgos jurídicos y éticos que implica establecer asociaciones o acuerdos con la ocupación marroquí en lo que respecta a los recursos del Sáhara Occidental, recordándoles que la responsabilidad civil y penal por tales actos no prescribe con el tiempo. Ahora bien, pasamos a la trágica situación en Palestina. Numerosos palestinos han caído como mártires como consecuencia de la voladura de varios hogares por parte de las fuerzas de ocupación sionistas que utilizaron maquinaria de guerra para destruir viviendas en distintas zonas del enclave. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud palestino reportó 80 mártires y 304 heridos que ingresaron a los hospitales, lo que eleva el balance total de víctimas desde el inicio del genocidio sionista en curso a más de 57.418 mártires y 136.261 heridos.
En el ámbito político se arrancó este domingo en Doha una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Hamas y las autoridades israelíes con el objetivo de alcanzar un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los prisioneros, según informó la agencia France Presse, citando a una fuente palestina calificada y bien informada sobre el desarrollo de las conversaciones. La delegación negociadora de Hamas, encabezada por Khalil al-Hayya, junto con los equipos técnicos, ya se encuentran en Doha y están preparados para llevar a cabo negociaciones serias y constructivas. Y a su vez, el movimiento de resistencia palestina Hamas ha exigido a la administración estadounidense y a los mediadores garantías firmes para asegurar la implementación efectiva de un posible acuerdo de alto el fuego. En declaraciones a la cadena Al-Aqsa, el portavoz de Hamas, Jihad Tahar, reiteró la disposición del movimiento para iniciar de inmediato las negociaciones en torno a la propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza. En Cisjordania ocupada la Media Luna Roja, Palestina anunció este domingo el martirio de 2 palestinos por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes. Según la organización, uno de los cuerpos correspondiente a un joven de 23 años originario de la localidad de Salem, al este de Naplusa, fue entregado a los equipos médicos. En tanto, las fuerzas sionistas retuvieron el cadáver del segundo mártir tras irrumpir en la aldea, rodear una vivienda y abrir fuego de forma intensa durante la incursión. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva instó este domingo a no permanecer indiferentes ante el genocidio cometido por Israel en Gaza durante la apertura de la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. En su discurso inaugural, Lula da Silva condenó el silencio persistente de la comunidad internacional frente a las masacres contra civiles inocentes y denunció el uso de hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Você está ouvindo, ele não está nem com o aparelho ainda. O Brasil cedia uma cúpula dos BRICS. No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio practicado por Israel en Gaza, la matanza indiscriminada de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra. La solución a este conflicto solo será posible con el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967. O advento da ONU. Cambiemos de asunto. El ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, llegó este domingo a Singapur, a donde efectúa una visita oficial que tiene como objetivo reforzar las relaciones de cooperación y asociación entre Argelia y Singapur y darles un mayor impulso, especialmente en los ámbitos económico y tecnológico. Un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores precisó que durante la visita el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, mantendrá una sesión de trabajo con su homólogo singapurense Vivian Black-Ritnan. Y se espera que mantenga reuniones bilaterales con altos funcionarios en Singapur. En el expediente ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que sus defensas aéreas derribaron 120 drones ucranianos en la noche del sábado al domingo. El Ministerio ruso de Defensa anunció la toma de 2 pueblos en el este de Ucrania como parte de los avances sobre el terreno de las fuerzas rusas en el frente oriental. Y a nivel diplomático, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que aún no se ha fijado la fecha de la nueva ronda de conversaciones ruso-estadounidenses. La responsable rusa señaló que se han celebrado 2 rondas de consultas sobre las causas de las tensas relaciones entre ambos países y estaba prevista una tercera ronda, pero la parte estadounidense la aplazó, añadiendo que existe
un diálogo permanente entre la embajada rusa en Washington y el Departamento de Estado. Los contactos continúan y los dos países nunca han roto las relaciones diplomáticas oficiales. A su vez, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que su país ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para aumentar el trabajo conjunto en el campo de la producción de drones. En un discurso por vídeo difundido anoche, Zelensky resaltó que esto proporcionará a Ucrania cientos de misiles de drones este año. Las declaraciones del mandatario ucraniano se dan un día después de una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, una conversación que Zelensky calificó de la mejor y más productiva. En cuanto a la conversación con el presidente de Estados Unidos que tuvo lugar el día anterior, fue probablemente la mejor conversación que hemos mantenido durante todo ese tiempo, la más productiva. Hablamos de cuestiones de defensa antiaérea y le agradezco su buena disposición. El sistema Patriot es precisamente la clave de la protección contra las amenazas balísticas. También discutimos otros asuntos importantes que nuestros equipos tratarán con más detalle en próximas reuniones. El secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent amenazó este domingo con aplicar nuevos aranceles a partir del 1 de agosto si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos. En declaraciones a la CNN, Bessent explicó que la administración Trump enviará notificaciones a 100 países con un volumen comercial limitado con Estados Unidos, informándoles de que les aplicará altas tasas arancelarias a la espera de anunciar una serie de acuerdos a gran escala en los próximos. En Estados Unidos, siempre el multimillonario estadounidense Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha anunciado la creación de un nuevo partido político denominado America Party. Musk había lanzado el viernes una encuesta en la plataforma X sobre la idea de fundar un nuevo partido político en la que el 65% de los 1,2 millones de encuestadores apoyaron la iniciativa. Quedemos en América Latina para hablarles ahora de las inundaciones en Texas. Fuentes locales anunciaron este domingo que el número de muertos de estas inundaciones repentinas que asolaron hace 2 días el centro de Texas ascendió al menos 67, muchos de ellos niños, mientras que decenas de personas siguen dadas por desaparecidas. Recordemos que todo ocurrió tras el desbordamiento del río Guadalupe por intensas lluvias torrenciales. El cambio climático está exacerbando fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones en algunas partes, incendios en otras, a ejemplo del continente europeo, donde numerosos países como Grecia y Turquía, además de Francia, luchan contra múltiples fuegos en sus regiones meridionales tras una prolongada ola de calor, lo que ha provocado que una espesa ceniza llene los cielos de Europa. Las zonas más afectadas por la actual ola de calor son Francia, Italia, Portugal, Croacia, los países balcánicos y España. Y justamente en España, con una inusual toma de posición política por parte de un activista pro-palestino justo antes del pedrado del chupinazo, las fiestas de San Fermín en España comenzaron este 6 de julio con miles de personas congregadas en la Plaza Mayor de Pamplona. El grupo Yala Nafarroa por Palestina encendió la mecha mientras miles de jurguistas vestidos en trajes blancos tradicionales y pañuelos rojos estallaban en celebraciones marcando el comienzo de los famosos y polémicos encierros.
Estimados telespectadores, con esto cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.